Él llegó al taller con ropa sucia y pidió reparar el coche a cambio de comida. Todos rieron, lo llamaron loco, hasta que puso las manos en el motor y mostró quién era realmente. Alejandro se acercó al taller Motores Elite. Su ropa estaba sucia, el cabello desordenado y el olor de quien ha dormido en la calle se adhería a él como una marca invisible. Pero sus ojos, a pesar del cansancio, tenían un brillo diferente, un brillo que nadie allí sabía reconocer. Diego estaba inclinado sobre el motor de un Mercedes plateado, sudando y murmurando maldiciones en voz baja. A su lado, dos otros mecánicos, Esteban y Felipe, observaban intentando ayudar. La dueña del coche, Camila, estaba apoyada contra la pared con los brazos cruzados, claramente nerviosa, pero tratando de mantener la compostura. «No puedo creer que esto esté pasando», murmuró, pasándose la mano por el cabello. «Necesito que este coche funcione hoy». Diego levantó la cabeza, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Señora Camila, estoy haciendo lo posible. Nunca vi un problema así». El motor se enciende, pero no desarrolla potencia alguna. «¿Ya lo intentaron todo?», preguntó ella, tratando de controlar la ansiedad en su voz. «Todo lo que sabemos», respondió Esteban, sacudiendo la cabeza. «Cambiamos bujías, filtros, limpiamos inyectores, nada resuelve». Fue en ese momento que Alejandro se acercó lentamente, sus chanclas haciendo un sonido apagado en el suelo del taller. Los tres mecánicos lo miraron con una mezcla de sorpresa y incomodidad. Camila frunció el ceño, pero no dijo nada. «Con permiso», dijo Alejandro con voz ronca pero educada. «¿Puedo echar un vistazo al motor?». Diego soltó una risa seca. «¿Echar un vistazo? ¿Tú entiendes de mecánica?». «Entiendo un poco», respondió Alejandro con sencillez. Felipe también empezó a reír. «Un poco. Amigo, esto es un Mercedes, no un carro viejo». «Sé que es un Mercedes», dijo Alejandro calmadamente. «Modelo C300, motor 2.0 turbo. Oí el ruido cuando llegó. El problema no está donde ustedes están buscando». Esteban miró a Diego con una expresión de incredulidad. Ahora el hombre de la calle se volvió experto en Mercedes. Camila se movió incómoda. Algo en la tranquilidad de Alejandro la inquietaba, pero no de manera negativa. Era como si realmente supiera de lo que hablaba. «Escucha aquí», dijo Diego levantándose, limpiándose las manos con un trapo. «No sé de dónde saliste, pero esto es un taller profesional. No necesitamos ayuda, y menos de alguien como tú». Alejandro completó sin rastro de resentimiento en la voz. «No fue eso lo que quise decir». Diego mintió, claramente avergonzado. «Sí fue». Felipe no tuvo el mismo pudor. «Amigo, lo que necesitas es un baño, no meterte con el coche de una rica». Camila se alejó de la pared. «Chicos, vamos con calma». «Señora Camila, no se preocupe», dijo Esteban. «Nosotros vamos a resolver esto. Solo necesitamos más tiempo». Alejandro observó el motor abierto, sus ojos recorriendo cada componente con una precisión que ninguno de ellos notó. «¿Puedo hacer una prueba para confirmar una sospecha?». «¿Qué sospecha?», preguntó Diego tratando de no sonar interesado. «El problema está en la central electrónica. No es mecánico, es electrónico. Por eso no lo encuentran». Felipe sacó el celular y comenzó a grabar. «Gente, miren esto». El hombre de la calle se volvió experto en inyección electrónica. «Felipe, para con eso», pidió Camila, pero él siguió grabando. No, déjame grabar esto. Va a dar unas buenas risas para subir después». Esteban también rió. «Súbelo. El sin techo da clases de mecánica en un taller premium». Alejandro no se inmutó con las risas. Había oído cosas peores en su vida. «Si me dan la oportunidad, puedo resolverlo en pocos minutos». «¿A cambio de qué?», preguntó Diego con sarcasmo. «De un billete de 100. «A cambio de un sándwich», dijo Alejandro simplemente. «Cualquier cosa, solo tengo hambre».
La respuesta tomó a todos por sorpresa. Felipe casi dejó caer el celular de tanto reír. ¿Un sándwich, amigo? ¿Hablas en serio? Sí, confirmó Alejandro, y puedo garantizar que resolveré el problema que ustedes llevan horas intentando. Diego miró a Camila, que parecía pensativa. Ella se acercó a Alejandro, mirándolo a los ojos. ¿Realmente entiendes de esto? Sí, señora. ¿Cómo sabes que es problema de la central electrónica? Alejandro señaló el motor. Por el ruido que hace, es un sonido específico cuando el sensor de posición del árbol de levas envía una señal errónea a la central. Ella corta la inyección como medida de seguridad. Camila miró a Diego. ¿Lo verificaron? Lo verificamos todo, respondió Diego, pero su voz salió menos segura. No lo verificaron, dijo Alejandro calmadamente. Buscaron problemas mecánicos, pero los carros modernos son controlados por computadora. Cuando un sensor falla, el coche entra en modo de protección. Felipe seguía grabando. Gente, esto es muy bueno. El tipo está dando clases a los mecánicos profesionales. Felipe, por el amor de Dios, para de grabar, pidió Camila nuevamente, esta vez con más firmeza. Ah, señora Camila, esto va a dar muchas risas. Diego se acercó a Alejandro. Está bien, supongamos que tengas razón. ¿Cómo lo resuelves? Necesito acceder a la central de inyección con un escáner, resetear los parámetros y calibrar el sensor. No tenemos escáner aquí, dijo Esteban. Yo sé dónde hay uno, respondió Alejandro. En el taller de al lado. El dueño me conoce. Diego y Felipe intercambiaron miradas irónicas. Claro que te conoce. Camila seguía observando a Alejandro. Había algo en él que la intrigaba. La forma en que hablaba, la confianza tranquila, el conocimiento técnico. No parecía la charla de alguien que estaba inventando. ¿Y si no resuelve?, preguntó ella. Si no resuelve, la señora no me debe nada, ni el sándwich, y si resuelve, entonces me consigue algo para comer, solo eso. Diego soltó un suspiro exagerado. Está bien, pero cuando no funcione te vas y no nos molestas más. Trato hecho, asintió Alejandro. Felipe seguía grabando todo. Esto va a ser épico. El abandonado intentando reparar un Mercedes. Alejandro caminó hasta el taller de al lado. Era un lugar más sencillo, menos lujoso, donde un hombre trabajaba solo. Lo saludó con familiaridad y volvió con un escáner en la mano. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó Diego desconfiado. ¿Te lo prestó el señor Fernando? Alejandro respondió conectando el aparato al coche. Camila observaba cada movimiento suyo. Había algo familiar en la forma en que manejaba las herramientas, una precisión que ella reconocía, pero no sabía de dónde. El escáner comenzó a emitir pitidos mientras Alejandro navegaba por los menús con una facilidad que impresionó incluso a Diego. En pocos minutos encontró el código de error. Aquí está, murmuró. Sensor de fase, árbol de levas, señal intermitente. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Camila, realmente impresionada. Alejandro no respondió. Estaba concentrado en el trabajo, reseteando códigos y recalibrando parámetros. Sus manos se movían con una precisión quirúrgica, como si aquella tecnología fuera una extensión natural de su cuerpo. Esteban dejó de reír cuando vio la facilidad con que Alejandro operaba el escáner. Felipe seguía grabando, pero ahora con menos burla y más curiosidad. «Listo», dijo Alejandro, desconectando el aparato. «Puede encender el coche». Diego fue al volante, giró la llave y el motor arrancó suave, ronroneando perfectamente. Pisó el acelerador y la respuesta fue inmediata. El silencio que se hizo en el taller era incómodo. Camila entró al coche, dio una vuelta a la cuadra y volvió con los ojos muy abiertos. «Nunca vi este coche andar tan bien. Parece nuevo». Alejandro ya estaba guardando el escáner para devolverlo. «Listo, señora. Problema resuelto».
¿Cómo aprendiste esto?, preguntó Diego, la arrogancia desapareciendo de su voz. Alejandro dudó. Trabajé con coches toda mi vida. ¿Dónde? En varios lugares, respondió evasivamente. ¿Puedo tomar ese sándwich ahora? Camila se acercó a él, algo moviéndose en su pecho. ¿Tienes nombre? Alejandro. Alejandro, ¿qué? Él dudó de nuevo. Solo Alejandro. Felipe seguía con el celular en la mano, pero ya no sabía si debería subir el video. Lo que comenzó como burla se había transformado en algo completamente diferente. Diego extendió un billete a Alejandro. «Toma aquí. Te mereces más que un sándwich». «No hace falta», rechazó Alejandro. «Fue lo que acordamos. Amigo, acabas de resolver en minutos lo que no pudimos en todo el día». Camila abrió su bolso y sacó dinero. «Por favor, acéptalo. Salvaste mi día». Alejandro negó con la cabeza. «Solo quería ayudar». «¿Por qué?», preguntó ella. «¿Por qué quisiste ayudar a quienes te trataron mal?». Alejandro la miró, y por un segundo, Camila vio una tristeza profunda en aquellos ojos, un dolor antiguo que él cargaba como una cicatriz invisible. «Porque todos merecen una segunda oportunidad», dijo simplemente, y salió de allí lentamente, dejando atrás un taller en silencio y 4 personas que no sabían que acababan de conocer a una leyenda. Días después, Alejandro volvió a rondar por la zona del taller Motores Elite, no porque buscara trabajo, ya sabía que no sería bienvenido, pero algo lo atraía de vuelta a ese lugar. Tal vez fuera el recuerdo de cuando sus manos tocaron nuevamente un motor, cuando por unos minutos volvió a ser quien era. El taller estaba concurrido. Varios coches de lujo ocupaban los espacios, y Alejandro podía oír el ruido de herramientas y conversaciones provenientes del interior. Se escondió detrás de un árbol, en la acera opuesta, observando desde lejos. Diego estaba inclinado sobre un BMW rojo, claramente frustrado. Incluso a distancia, Alejandro podía percibir por los gestos bruscos y la postura tensa que las cosas no iban bien. Esteban y Felipe circulaban alrededor del coche, pero parecían más perdidos que el propio Diego. «Esto no puede estar pasando otra vez», murmuró Diego, lo suficientemente alto para que los vecinos lo oyeran. «Tercer coche esta semana que no conseguimos resolver». Un hombre elegante, vestido con un traje caro, se acercó al BMW. Era el dueño del vehículo, el doctor Gabriel, un abogado conocido en la ciudad. «¿Cómo va el progreso?», preguntó, intentando mantener la cordialidad, pero con irritación clara en la voz. «Doctor Gabriel, estamos casi ahí», mintió Diego limpiándose el sudor de la frente. «Solo falta un ajuste más». «¿Más un ajuste? Llevan diciendo eso 2 días. Necesito mi coche funcionando». Felipe se apartó discretamente y sacó el celular. «Amigo, voy a grabar esto. Diego está perdiendo la cabeza». «Para con eso», susurró Esteban. Pero Felipe ya estaba grabando. Alejandro observaba todo desde lejos, sus ojos experimentados identificando el problema solo por el sonido irregular del motor. Era cuestión de una pieza mal calibrada, algo que él resolvería en minutos, pero sabía que no valía la pena acercarse. Aún recordaba las risadas, las burlas, la forma en que lo trataron. Una mujer joven llegó en taxi cargando a un niño en brazos. Era Lucía, esposa del doctor Gabriel. El niño, pequeño, lloraba bajito. «Gabriel, ¿lo resolvieron?», preguntó preocupada. «Mateo tiene fiebre. Necesito llevarlo al hospital». Doctor Gabriel miró a Diego con una expresión que mezclaba desesperación y rabia contenida. «Están trabajando en eso». Diego sintió la presión aumentar. «Señora Lucía, lo vamos a resolver ahora. Solo unos minutos más». «¿Unos minutos? Dijeron lo mismo ayer y anteayer», explotó doctor Gabriel. «Mi hijo está enfermo. Necesito el coche». La tensión en el taller era palpable.
Otros clientes comenzaron a acercarse, curiosos por la discusión. Felipe seguía grabando, ahora con más interés. «Gente, miren, drama en el taller Premium», susurró al celular. Esteban intentó calmar la situación. «Doctor Gabriel, lo vamos a resolver. Es solo cuestión de tiempo». Tiempo es lo que mi hijo no tiene», gritó el abogado. Lucía comenzó a llorar, apretando al niño contra su pecho. «Gabriel, llama a un Uber. No podemos esperar más». «Uber. A esta hora es difícil conseguirlo», respondió él, pasándose la mano por el cabello. Alejandro vio al niño llorando en los brazos de la madre y sintió el pecho apretarse. Recordó a su propia hija, las carreras desesperadas al hospital, la sensación de impotencia cuando un coche se averiaba en el camino. No pudo quedarse quieto. Cruzó la calle lentamente, sabiendo que probablemente lo echarían de nuevo, pero incapaz de ver sufrir a un niño. «Con permiso», dijo acercándose. Diego levantó la cabeza y su expresión cambió de inmediato. «Ah, no. ¿Ahora qué quiere aquí?», Felipe preguntó aún grabando. Doctor Gabriel miró a Alejandro con desprecio. «¿Quién es este?». «Nadie importante», respondió Diego rápidamente. «Solo alguien que aparece por aquí a veces». Alejandro ignoró las ofensas y fue directo al grano. «¿Puedo echar un vistazo al coche? El niño necesita ir al hospital». «¿Tú?», rió doctor Gabriel con amargura. «Vas a resolver lo que 3 mecánicos profesionales no pudieron». «¿Puedo intentarlo?», Lucía miró a Alejandro desesperada. «¿Entiendes de coches?». «Un poco», respondió modestamente. «¿Un poco?». Felipe rió fuerte. «Amigo, este es el tipo que arregló el Mercedes de la señora Camila el otro día. Pensaron que era mecánico». «¿Lo arregló?», dijo doctor Gabriel frunciendo el ceño. Diego se puso rojo. «Tuvo suerte. Fue coincidencia». «¿Coincidencia?», preguntó Alejandro calmadamente. «El sensor del árbol de levas estaba defectuoso, ¿no?». Diego no supo qué responder. La verdad era que había probado el sensor después de que Alejandro se fue y descubrió que realmente estaba fallando. «Déjalo intentarlo», imploró Lucía, mirando a su marido. «Por el amor de Dios, Gabriel, nuestro hijo está enfermo». «Lucía, esto es ridículo, es un...». «¿Qué?», ella lo interrumpió. «Una persona que se ofreció a ayudar cuando nuestro hijo lo necesita». Alejandro se acercó al BMW y puso la mano en el motor encendido. Cerró los ojos, sintiendo las vibraciones, escuchando cada sonido. Era como si el coche le estuviera hablando, contándole dónde estaba el problema. «La bomba de combustible está fallando», dijo. «Simplemente no mantiene la presión constante, por eso el motor se ahoga». Diego lo miró atónito. «¿Cómo puedes saber eso solo de oírlo?». «Experiencia», respondió Alejandro. «¿Tienen un medidor de presión de combustible?». Esteban fue a buscar el equipo aún desconfiado. Lo conectaron al sistema y la lectura confirmó exactamente lo que Alejandro había dicho. La presión oscilaba cuando debería ser constante. «No lo creo, Felipe», murmuró aún grabando. «Adivinó otra vez». Doctor Gabriel miró a Alejandro con una expresión completamente diferente. «¿Puedes resolverlo?». «Puedo, pero necesito una bomba nueva. No hay reparación que se haga al momento». «¿Dónde consigo la pieza?». «En la tienda de repuestos de la esquina. Cuesta unos 300 reales». Diego se adelantó. «Doctor Gabriel, yo puedo ir por la pieza ahora mismo». «¿Cuánto tardará en instalarla?», preguntó el abogado a Alejandro. 15 minutos. Lucía miró a su marido con lágrimas en los ojos. «Gabriel, por favor». Doctor Gabriel sacó el dinero de la cartera y se lo dio a Diego. «Corre, ve por esa bomba ahora». Diego salió corriendo. Felipe seguía grabando todo, ahora completamente fascinado por la situación. «Gente, esto se está poniendo muy loco». El hombre de la calle se volvió jefe mecánico del taller. Dijo riendo.
Mientras esperaban, Lucía se acercó a Alejandro. «Gracias», dijo simplemente. «No sé quién eres, pero gracias por ayudar». Alejandro asintió con la cabeza, mirando al niño que había dejado de llorar y ahora lo observaba con curiosidad. «¿Cómo se llama?» «Mateo. Tiene 3 años». «Va a estar bien», dijo Alejandro, haciendo una mueca graciosa para el niño que sonrió por primera vez. Doctor Gabriel observó la interacción en silencio. Había algo en ese hombre que no encajaba. La forma en que hablaba, se movía, el conocimiento técnico, no coincidía con su apariencia descuidada. «¿Puedo preguntarte dónde aprendiste mecánica?», cuestionó. Alejandro dudó. «Trabajé con coches mucho tiempo». «¿En qué taller?» «En varios talleres», respondió evasivamente. Diego volvió corriendo con la bomba nueva. «Conseguí esta, ¿es la correcta?» Alejandro examinó la pieza. «Exactamente esta. La voy a instalar ahora». Y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con una precisión impresionante, como si conociera cada tornillo de ese motor. Sacó la bomba vieja en pocos minutos, instaló la nueva, conectó las mangueras. «Listo», dijo limpiándose las manos. «Puede encenderlo». Doctor Gabriel encendió el motor y ronroneó perfectamente. Pisó el acelerador y la respuesta fue inmediata y suave. «Increíble», murmuró. Lucía subió al coche con Mateo en brazos. «Gabriel, vamos, necesitamos llegar al hospital». Antes de entrar, doctor Gabriel se acercó a Alejandro. «¿Cuánto cobras por el servicio?» «Nada. Solo quería ayudar al niño». «¿Nada?», repitió el abogado incrédulo. «Acabas de salvar a mi hijo y no quieres nada a cambio». Alejandro miró al niño en el asiento trasero, que ahora parecía más animado. «Ya recibí mi pago, doctor». Gabriel sacó una tarjeta de presentación del bolsillo. «Mi nombre es Gabriel Álvarez. Si necesitas algo, llámame». «Gracias, doctor». El abogado entró al coche y se fue a toda prisa rumbo al hospital. Felipe aún estaba grabando. «Amigo, esto fue surrealista. Nadie va a creerlo». Diego se acercó a Alejandro claramente avergonzado. «¿Cómo logras hacer esto?» «¿Hacer qué?» «Diagnosticar problemas solo de oírlos. Trabajo con coches hace años y nunca vi nada así». Alejandro no respondió. Comenzó a alejarse, pero Diego lo siguió. «Espera, no puedes irte así. ¿Quién eres de verdad?» Alejandro se detuvo y se giró. Por un momento, sus ojos revelaron una tristeza profunda, antigua, alguien que alguna vez fue mucho más de lo que es hoy. Y desapareció en la multitud de la calle, dejando a Diego parado allí con más preguntas que respuestas. Felipe aún tenía el celular en la mano, mirando el video que había grabado. «Diego, tenemos que descubrir quién es este tipo». «¿Por qué?» «Porque nadie sabe tanto de coches así. ¿Acaso este hombre tiene una historia?» Y Felipe tenía razón. Alejandro tenía una historia que cambiaría todo cuando fuera descubierta. El video que Felipe grabó en el taller estaba causando revuelo en las redes sociales. Lo había subido con el título «Hombre de la calle repara coches mejor que mecánicos profesionales». Y en pocos días ya tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios. La mayoría dudaba de su veracidad, pero algunos comentarios llamaron la atención. «Este tipo me recuerda a alguien», escribió un usuario. «La forma de tocar el motor, las manos, ya vi eso antes». «Imposible que sea coincidencia tanta precisión», comentó otro. «Este hombre tiene historia». Camila también vio el video. Estaba en casa navegando en el celular cuando la grabación apareció en su línea de tiempo. Lo vio 3 veces seguidas, prestando atención a cada movimiento de Alejandro, cada palabra que dijo. Había algo familiar en esa voz, en esa forma de trabajar. Recordó a su propio padre, que había fallecido cuando ella tenía solo 15 años. Él también bebía mucho, también había perdido todo por el alcohol.
Pero antes de que la bebida destruyera su vida, era mecánico. Un mecánico excepcional que reparaba coches imposibles y siempre hablaba de un piloto legendario de los años 90. «Manos de oro», murmuró, recordando la expresión que su padre usaba. Él siempre hablaba de un tipo llamado Manos de Oro. La curiosidad la consumía. Al día siguiente, Camila volvió al taller Motores Élite. Encontró a Diego inclinado sobre otro coche, claramente frustrado. Esteban y Felipe estaban al lado, tan perdidos como el jefe. «¿Problemas otra vez?», preguntó acercándose. Diego levantó la cabeza sorprendido. «Dona Camila, ¿usted volvió? Vine a preguntar por ese hombre que arregló mi coche. ¿Saben algo de él?». Felipe se animó. «Vio mi video. Ya tiene más de 50.000 visualizaciones. Lo vi y estoy curiosa. ¿Dónde creen que aprendió tanto de coches?». Diego negó con la cabeza. «No tengo idea, pero puedo decir una cosa. Nunca vi a nadie diagnosticar problemas así. Es como si hablara con el motor». «¿Hablar cómo?». Pone la mano, cierra los ojos y en segundos sabe exactamente qué está mal. «No es normal». Camila sintió un escalofrío. «Mi padre hacía eso. Decía que cada motor tiene una voz propia». «¿Su padre era mecánico?», preguntó Esteban. «Lo era, y siempre hablaba de un piloto de los años 90. Alguien que además de correr, entendía de motores mejor que cualquier ingeniero». Felipe dejó de hacer lo que estaba haciendo. «¿Piloto de los años 90? ¿Cómo así?». Decía que había un tipo que era leyenda. Ganaba carreras porque además de pilotar bien, él mismo ajustaba el coche. Lo llamaban algo relacionado con las manos. Diego abrió mucho los ojos. «¿Manos de oro?». «Sí, Manos de Oro. ¿Ustedes lo conocen?». «Mi padre estaba loco por el automovilismo. Siempre hablaba de ese tipo. Alejandro López, conocido como Manos de Oro, campeón de rally en los años 90. El silencio que se hizo en el taller fue pesado como plomo. «Alejandro López», repitió Camila lentamente. «El hombre de la calle que arregló mi coche se llama Alejandro». «No puede ser», susurró Felipe. «No puede ser el mismo tipo». «¿Por qué no?», preguntó ella. «Porque Alejandro López era millonario, tenía su propio equipo, patrocinios internacionales. ¿Por qué estaría viviendo en la calle?». Diego sacó el celular y comenzó a buscar. «Voy a buscar fotos antiguas de él». Mientras escribía, Camila sentía el corazón acelerarse. Si realmente fuera quien ella estaba pensando, la historia sería mucho más triste de lo que imaginaba. «Lo encontré», dijo Diego, mostrando el celular. «Alejandro López, campeón colombiano de rally en 1995, 1997 y 1999. En la pantalla apareció la foto de un hombre más joven sosteniendo un trofeo y sonriendo junto a un coche de carrera. Incluso con cabello oscuro y rostro sin barba, era imposible no reconocer esos ojos, los mismos ojos cansados que habían arreglado el Mercedes de Camila. «Dios mío», susurró ella, «¿es él? ¿Realmente es él?». «¿Pero qué pasó?», preguntó Esteban. «¿Cómo un campeón mundial se convirtió en tragedia?». Diego siguió leyendo. «Dice aquí que en 2009 perdió a su esposa y a su hija en un accidente de coche. Después de eso, desapareció del escenario automovilístico». Camila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La historia era aún peor de lo que imaginaba. Perdió a su familia y, al parecer, perdió todo lo demás. Felipe completó, leyendo por encima del hombro de Diego. «Laisque vendió el equipo, dejó las competencias y nunca más apareció públicamente. Eso fue hace 15 años», calculó Diego. «Todo este tiempo estuvo ¿dónde?». «En la calle», respondió Camila con la voz quebrada, intentando no pensar en el dolor. Recordó nuevamente a su propio padre, cómo el alcohol había sido su refugio después de perder el empleo y la autoestima, cómo se había hundido cada vez más, perdiendo la familia, la casa,
la dignidad. Y cómo ella, apenas una adolescente en ese entonces, no supo cómo ayudarlo. «Tenemos que encontrarlo», dijo decidida. «¿Para qué, Felipe?», preguntó. «Para ayudar, para darle una segunda oportunidad». Diego la miró con escepticismo. «Dona Camila, con todo respeto, el hombre está en la calle hace años. Si quisiera ayuda, ya la habría buscado». «No entiendes», respondió ella limpiándose una lágrima. «Mi padre también estaba perdido. También bebía demasiado. También vivía en la calle al final. Y yo era demasiado joven, demasiado asustada para ayudar. Se fue sin que pudiera hacer nada». El taller quedó en silencio. Camila continuó, la voz temblando de emoción. «Si no puedo salvar a mi padre, al menos puedo intentar salvar a alguien que está pasando por lo mismo». Felipe guardó el celular, claramente conmovido por la historia. «Tiene razón, tenemos que encontrarlo». «¿Pero dónde?», Esteban preguntó. «Aparece por aquí a veces, pero no sabemos dónde vive». «Vive en la calle», dijo Diego. «Probablemente duerme por aquí cerca». Camila se levantó. «Vamos a buscarlo. ¿Ustedes conocen los lugares donde las personas en situación de calle suelen estar?» «Hay una plaza a 3 cuadras de aquí», sugirió Felipe. «Y hay un viaducto donde siempre veo gente durmiendo». «Entonces vamos ahora». Diego dudó. «Dona Camila, tal vez sea mejor esperar a que aparezca aquí de nuevo». «No», fue firme. «Cada día que pasa es un día más de sufrimiento para él. Mi padre esperó ayuda que nunca llegó. No voy a dejar que eso vuelva a pasar». Los 4 salieron del taller y caminaron hasta la plaza. Era media tarde y algunos habitantes de la calle estaban sentados en los bancos, aprovechando la sombra de los árboles. Camila se acercó a un señor mayor. «Con permiso, ¿conoce a un hombre llamado Alejandro, cabello gris, unos 50 años?» El hombre la miró desconfiado. «Conocer, lo conozco. ¿Por qué? ¿Hizo algo?» «No, nada de eso. Queremos ayudarlo». «¿Ayudar?». El hombre rió sin humor. «Nadie ayuda a nadie aquí, señorita, cada uno por su lado». «Por favor», insistió Camila, «es importante. ¿Dónde puedo encontrarlo?». El hombre estudió su rostro buscando señales de mala intención. Aparentemente satisfecho con lo que vio, señaló una dirección. «Suele estar debajo del viaducto de la avenida central. Pero cuidado, señorita. El Alejandro no es como los otros. Tiene historia y la historia duele». «¿Qué historia?», preguntó ella. «No sé bien. Solo sé que a veces bebe y llora hablando de una niña, una hija que perdió. Es para partir el corazón». Camila sintió el pecho apretarse. La hija que había muerto en el accidente, el dolor que él cargaba desde hacía tantos años. «Gracias», dijo al hombre y se giró hacia los mecánicos. «Vamos al viaducto». Caminaron en silencio hasta allí. Debajo de la estructura de concreto había varias tiendas improvisadas y personas viviendo en condiciones precarias. El olor a orina y basura era fuerte, pero Camila no se intimidó. «Alejandro», llamó. «Alejandro, ¿estás ahí?». No hubo respuesta. Caminaron entre las tiendas, buscando. Fue Felipe quien lo encontró. Estaba sentado solo en un rincón apartado, sosteniendo una botella vacía y mirando una foto arrugada. «Lo encontré», susurró a los otros. Camila se acercó lentamente. Alejandro estaba diferente del hombre seguro que había arreglado su coche. Estaba roto, vulnerable, perdido en su propia tristeza. «Alejandro», lo llamó suavemente. Él levantó los ojos, tardó algunos segundos en reconocerla. «La señora del Mercedes». «Así es. ¿Puedo sentarme?». Él asintió, guardando rápidamente la foto en el bolsillo. Pero Camila alcanzó a ver lo suficiente. Era la imagen de una niña sonriendo, probablemente la hija que había perdido. «Vine a buscarte», dijo sentándose en el suelo a su lado. «¿Por qué?».
porque descubrí quién eres. Alejandro se tensó. No soy nadie importante. Sí lo eres. Eres Alejandro López, el Manos de Oro. El silencio que siguió estuvo cargado de dolor. Alejandro cerró los ojos, como si oír su propio nombre fuera una herida que nunca cicatrizó. Lo fui, dijo finalmente. Hace mucho tiempo lo fui. ¿Y puedes volver a serlo? No puedo, negó con la cabeza. No después de lo que pasó, no después de haber perdido todo lo que importaba. Camila sintió que las lágrimas corrían. Sé lo que es perder a alguien que amamos. Perdí a mi padre por el alcohol cuando era adolescente y desde entonces me pregunto todos los días si podría haber hecho algo diferente. Alejandro la miró por primera vez con verdadera atención. No quiero cargar ese peso otra vez, continuó ella. No quiero mirar atrás y saber que encontré a alguien que necesitaba ayuda y no hice nada. ¿Por qué te importa?, preguntó él con voz ronca. Porque cuando te miro, veo a mi padre. Veo a un hombre bueno que se perdió en el dolor y esta vez tengo los medios para ayudar. Alejandro miró a Diego, Esteban y Felipe, que se habían acercado y observaban la conversación en silencio. ¿Todos vinieron a buscarme? Vinimos, respondió Diego. Queremos ofrecerte una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo?, rió amargamente. No se vuelve del lugar donde estoy. Sí se vuelve, dijo Camila con firmeza. Con ayuda, con tratamiento, con personas que creen en ti. Alejandro sacó la foto del bolsillo y la miró con una tristeza infinita. Ella tenía 8 años cuando se fue. 8 años de vida por delante. Y por mi culpa. No fue tu culpa, lo interrumpió Camila. Sí lo fue. Yo conducía. Si hubiera sido más cuidadoso, si hubiera prestado más atención... Su voz se quebró. Los accidentes pasan, dijo ella suavemente. Pero vivir el resto de la vida castigándote no las va a traer de vuelta. Alejandro miró la foto de su hija una vez más, luego a Camila. Por un instante, ella vio un destello del hombre que había sido, del campeón que enfrentaba cualquier desafío, que nunca se rendía. ¿Qué están proponiendo?, preguntó. Diego se adelantó. Trabajo en el taller como jefe de mecánicos, salario justo, contrato firmado. Y yo, completó Camila, puedo pagar un tratamiento para ayudarte con la bebida. Lugar para vivir, ropa nueva, un reinicio total. Alejandro quedó en silencio por largos minutos, procesando la propuesta. Finalmente, miró la foto de su hija otra vez. Ella siempre decía que yo era capaz de arreglar cualquier cosa rota, murmuró. Tal vez sea hora de intentar arreglarme a mí mismo. Y por primera vez en años, Alejandro López sonrió. Semanas después de aquel encuentro bajo el viaducto, Alejandro estaba sentado en la sala de espera de una clínica de rehabilitación. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por los efectos de la abstinencia, sino por la ansiedad de estar en un ambiente médico otra vez. La última vez que había pisado un hospital fue para despedirse de su esposa y su hija. Camila estaba a su lado, hojeando una revista sin realmente leerla. Podía sentir la tensión irradiando del hombre que había decidido ayudar. Diego también estaba allí, nervioso, revisando el celular cada 5 minutos. «Señor Alejandro López», llamó una enfermera desde la puerta. Alejandro se levantó lentamente, las piernas aún débiles. Camila hizo ademán de acompañarlo, pero él negó con la cabeza. «Necesito hacer esto solo», dijo con voz ronca, pero determinada. La consulta duró 2 horas. Cuando Alejandro salió, estaba visiblemente afectado. El psiquiatra había tocado heridas antiguas, lo había obligado a hablar de su hija, del accidente, de todos los años perdidos en la bebida. «¿Cómo fue?», preguntó Camila suavemente. «Difícil», respondió él, limpiándose los ojos con el dorso de la mano.
pero necesario. En el camino de vuelta, pasaron por el taller Motores Elite. Un movimiento inusual llamó su atención. Había 3 coches de lujo parados enfrente y una pequeña multitud se aglomeraba en la acera. «¿Qué estará pasando?», murmuró Diego, acelerando el paso. Cuando se acercaron más, vieron a Esteban y Felipe gesticulando desesperadamente alrededor de una Ferrari roja. El dueño del coche, un empresario conocido en la ciudad llamado Víctor Ramírez, estaba visiblemente irritado. «No entienden», decía con voz alta. «Este coche necesita estar funcionando hoy. Tengo una presentación crucial para inversionistas internacionales. Si no llego, pierdo un contrato de 50 millones. «Señor Víctor, estamos haciendo lo posible», intentó calmar Esteban. «Nunca vimos un problema así». «¿Lo posible no basta?». Llamé a 3 mecánicos diferentes. Ninguno lo resolvió. Este taller fue recomendado como el mejor de la ciudad. Felipe sudaba frío. «Señor, podemos intentar algunas cosas más». «¿Más cosas?», explotó Víctor. «Llevan en eso desde las 6. Mi presentación es en 2 horas». La situación se volvía insostenible. Otros clientes comenzaban a cuestionar si deberían dejar sus coches allí. La reputación del taller estaba en juego. Fue cuando alguien en la multitud reconoció a Alejandro. «Oye, ¿no eres el del video?», preguntó un joven. «¿El que repara coches?». Todos se giraron para mirar. Felipe se puso rojo de vergüenza, recordando que había sido él quien subió el video. Víctor miró a Alejandro de arriba abajo con desprecio. «¿Este es el famoso mecánico milagroso, un hombre de la calle, señor Víctor?». Diego intentó intervenir. «Realmente entiende mucho de coches». «¿Entiende?», rió Víctor con amargura. «Mi coche vale 2 millones de reales. ¿Creen que voy a dejar que un alcohólico en recuperación toque mi juguete caro?». Alejandro completó con voz calma, pero con un toque de dolor. El silencio fue incómodo. Víctor se dio cuenta de que había sido cruel, pero el orgullo no lo dejó retroceder. «No fue eso lo que quise decir». «Sí fue», respondió Alejandro, «y tiene razón en desconfiar. Soy todo eso que usted está pensando, pero también sé que su coche tiene un problema en el sistema de inyección directa. Probablemente uno de los inyectores está obstruido con residuos de combustible de alta octanaje». Víctor se quedó boquiabierto. «¿Cómo puedes saber eso solo de mirar?». «No necesito mirar. Oí el ruido cuando usted intentó encenderlo hace un rato. Es un sonido específico cuando la mezcla aire-combustible no es homogénea». Esteban se acercó a Diego y susurró. Adivinó. «Ya intentamos todo menos verificar los inyectores». Diego estaba dividido. Sabía que Alejandro podía resolverlo, pero también entendía el temor del cliente. Una Ferrari no era cualquier coche. «Señor Víctor», se acercó Camila, «¿puedo hablar con usted en privado?». Se apartaron unos metros. La multitud observó curiosa. «Señor, soy Camila Fernández, de Fernández Incorporadora», se presentó. «Este hombre arregló mi coche cuando nadie más pudo, y puedo garantizar que si dice que sabe cuál es el problema, lo sabe». «Pero señora, mírelo. ¿Cómo puedo confiar?». «Por la misma razón que yo confié», respondió ella. «Porque a veces las apariencias engañan, y porque usted no tiene mucho tiempo ni muchas opciones». Víctor miró el reloj. Faltaba poco más de 1 hora para su presentación. Si iba en taxi, llegaría tarde y sudado. Si tomaba un Uber, corría el riesgo de tráfico. «Si estropea algo en mi coche», comenzó. «Asumo toda la responsabilidad», dijo Camila. «Cualquier daño lo pago». «Cualquier daño. En una Ferrari puede pasar de 100.000 reales». «Lo pago», repitió sin dudar. Víctor respiró hondo. «Está bien, pero si no lo resuelve en 30 minutos, lo paro todo». Alejandro se acercó a la Ferrari como quien se acerca a un viejo amigo. Sus manos, que hace poco temblaban en la clínica, ahora estaban firmes y seguras.
Abrió el capó e inmediatamente localizó el problema. «Necesito una llave específica para soltar los inyectores», dijo a Diego. «No tenemos esa llave», respondió Diego preocupado. «Yo sí tengo», dijo una voz detrás de ellos. Todos se giraron. Era el señor Fernando, el dueño del taller simple de al lado, sosteniendo una maleta de herramientas. «Supe del movimiento aquí y traje mis herramientas especiales», dijo con una sonrisa. «Alejandro, vas a necesitar la llave sextavada de 8 y la Phillips magnética». «Gracias, Fernando», dijo Alejandro tomando las herramientas. La multitud se aglomeró para ver. Felipe volvió a grabar, esta vez con más respeto que burla. Víctor miraba el reloj cada pocos minutos, sudando frío. Alejandro trabajó con una precisión quirúrgica. Retiró los inyectores uno por uno, examinó cada uno bajo la luz e identificó exactamente qué causaba el problema. Uno de los inyectores estaba parcialmente obstruido por un residuo microscópico. «Necesitamos limpiarlo con ultrasonido», dijo. «Pero no vamos a tener tiempo de llevarlo a una tienda especializada». «¿Y ahora?», preguntó Víctor, el desespero creciendo en su voz. Alejandro pensó por unos segundos. «Hay una solución casera. No es lo ideal, pero funciona». «¿Qué solución?» «Alcohol isopropílico y un cepillo de cerdas ultrafinas. Con paciencia. Puedo limpiarlo manualmente». «¿Cuánto tiempo?» 15 minutos. Víctor miró el reloj otra vez. Aún era posible llegar a la presentación si todo salía bien. «Hazlo», dijo. El señor Fernando corrió hasta su taller y volvió con los materiales. Alejandro comenzó el trabajo más delicado de su vida. Cada movimiento tenía que ser perfecto. Una presión errónea, un gesto brusco y el inyector de 50.000 reales estaría perdido. La multitud observaba en silencio absoluto. Hasta los niños que jugaban en la acera se detuvieron para ver. Diego estaba tan tenso que apenas respiraba. Camila observaba las manos de Alejandro y recordaba las historias que su padre contaba sobre mecánicos excepcionales. «Hay gente que nació para esto», decía. «Las manos saben qué hacer antes de que la cabeza lo piense». Después de 12 minutos de trabajo meticuloso, Alejandro reinstaló el inyector limpio en el motor. «Listo», dijo simplemente. Víctor corrió al coche y encendió la ignición. El motor ronroneó perfectamente, suave como seda, pisó el acelerador y la respuesta fue instantánea y potente. «¡Increíble!», murmuró saliendo del coche. «Nunca vi esta Ferrari andar tan bien». La multitud explotó en aplausos. Felipe grababa todo, sabiendo que tenía en sus manos otro video que seguramente se volvería viral. Víctor se acercó a Alejandro, claramente avergonzado. «Señor, necesito pedirle disculpas. Lo juzgué sin conocerlo». «No necesita pedir disculpas», respondió Alejandro. «Usted actuó con cautela. Es normal». «Normal nada». Víctor sacó la cartera del bolsillo. «¿Cuánto le debo por el servicio?» «Nada. Solo quería ayudar». «¿Cómo nada? Acaba de salvar un contrato de 50 millones. Acepte al menos esto». Extendió algunos billetes. Alejandro dudó mirando a Camila. Ella le hizo una señal discreta para que aceptara. «Gracias», dijo tomando el dinero. Víctor entró en la Ferrari y se fue, pero no antes de gritar por la ventana. «Si algún día necesitas algo, búscame. Víctor Ramírez, todos me conocen en la ciudad». La multitud comenzó a dispersarse, pero varias personas se acercaron a Alejandro. Algunos querían contratar sus servicios, otros solo felicitarlo. «Señor Alejandro», se acercó una anciana, «¿podría echarle un vistazo a mi coche? No anda bien». «Yo también tengo un problema», dijo otro hombre. «Los mecánicos dicen que no tiene arreglo, pero después de lo que vi aquí...». En pocos minutos había una fila de personas queriendo hablar con Alejandro. Diego observaba la escena impresionado. «Amigo», dijo Felipe a él, «creo que acabamos de encontrar la solución a todos los problemas del taller». Camila se acercó a Alejandro, que estaba claramente abrumado por tanta atención. «¿Estás bien?»,
preguntó bajito. «Estoy», respondió él, pero ella podía ver que estaba emocionado. «Hace mucho que no me sentía útil». «Siempre fuiste útil», dijo ella. «Solo necesitabas una oportunidad para mostrarlo». Alejandro miró la fila de personas esperando para hablar con él. Luego a Diego, Esteban y Felipe, que lo observaban con respeto genuino. Por primera vez en 15 años, se sintió parte de algo otra vez. «Creo que estoy listo para aceptar esa propuesta de trabajo», dijo a Diego. Diego sonrió. «El puesto de jefe de mecánicos sigue disponible». Y en ese momento, parado frente al taller, Motores Elite, rodeado de personas que finalmente lo veían por lo que realmente era, Alejandro López comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para él. Meses después del episodio de la Ferrari, la vida de Alejandro había cambiado completamente, pero no como todos esperaban. El tratamiento en la clínica estaba siendo más difícil que cualquier motor averiado que hubiera reparado. Algunas noches se despertaba sudando frío, temblando, llamando por los nombres de su esposa y su hija. Camila había alquilado un pequeño apartamento para él cerca del taller, pero Alejandro apenas podía dormir en una cama después de tanto tiempo en la calle. Pasaba las madrugadas sentado en la veranda, mirando las estrellas y luchando contra el deseo de beber. El trabajo en el taller Motores Elite iba bien, demasiado bien. De hecho, la fama de Alejandro se había extendido por toda la ciudad. Los videos de Felipe en YouTube ya tenían más de 500,000 de visualizaciones cada uno, y personas viajaban de ciudades vecinas solo para ver al mecánico milagroso trabajar. Diego estaba radiante con el movimiento, pero también preocupado. Alejandro llegaba todos los días puntual, resolvía los problemas más imposibles con facilidad, pero siempre con esa mirada distante, como si una parte de él aún estuviera perdida en algún lugar. «Alejandro», se acercó Diego una mañana, «¿puedo hablar contigo?» Alejandro estaba inclinado sobre un porche, sus manos trabajando automáticamente mientras su mente parecía estar en otro lugar. «Claro, Diego, ¿cómo te sientes? ¿De verdad?» Alejandro dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró al joven. «¿Por qué preguntas?» «Porque estás diferente, lo resuelves todo, trabajas perfectamente, pero parece que llevas el mundo sobre los hombros». «Lo llevo», respondió Alejandro simplemente. 15 años de culpa no desaparecen en unos meses. Esteban se acercó corriendo. «Gente, hay una situación afuera. Llegó un tipo con un BMW blindado todo destrozado. Dice que es urgente». Alejandro y Diego salieron a ver. En el patio del taller había un BMW X6 negro con vidrios blindados, pero visiblemente dañado. El motor hacía un ruido extraño, como si algo estuviera suelto dentro. Del coche bajó un hombre elegante, pero visiblemente nervioso. Era el Dr. Gabriel, el abogado que había aparecido meses atrás con el niño enfermo. Solo que ahora estaba diferente, sudado, mirando a todos lados, claramente en pánico. «Dr. Gabriel», lo reconoció Diego. «Usted no es el padre del niño. Soy yo mismo», lo interrumpió. «Y necesito su ayuda urgentemente, especialmente la del señor Alejandro». Alejandro se acercó. «¿Qué pasó?» «Es una larga historia», respiró hondo Dr. Gabriel. «Estoy recibiendo amenazas por un caso que estoy defendiendo. Intentaron seguirme esta mañana. Durante la huida forcé demasiado el coche y ahora hace este ruido». «¿Amenazas?» Camila había llegado en ese momento y oyó la conversación. «¿Qué tipo de amenazas?» «Estoy defendiendo a una familia que perdió a su hijo en un accidente causado por un empresario ebrio. El tipo tiene mucho poder, mucha influencia y no quiere ser condenado». Alejandro sintió el pecho apretarse. Accidente causado por ebriedad. La historia tocó una herida que aún sangraba. «Necesito que el coche esté funcionando perfectamente», continuó Dr. Gabriel.
Esta noche tengo una reunión crucial con testigos. Si aceptan declarar, conseguimos justicia para esa familia. ¿Y si no llegas a la reunión?, preguntó Diego. El caso muere y una familia nunca tendrá la justicia que merece. Alejandro abrió el capó del BMW e inmediatamente frunció el ceño. El problema era serio. Durante la huida a alta velocidad, el motor había sufrido daños internos. Sería necesario desmontar casi todo. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó. 6 horas. La reunión es a las 7 de la noche. Diego y Esteban se miraron. 6 horas para un reparo de esa magnitud era imposible. Alejandro, susurró Diego, esto va a tomar al menos 2 días. No hay forma de hacerlo en 6 horas. Alejandro miró a Dr. Gabriel, vio la desesperación en sus ojos y recordó al niño que había ayudado a salvar meses atrás. Recordó también a las familias que nunca consiguieron justicia, a las vidas perdidas por conductores ebrios que salieron impunes. Lo intentaré, dijo. ¿Intentar?, preguntó Dr. Gabriel esperanzado. No lo voy a lograr solo. Necesitaré a todo el equipo trabajando juntos. Diego no dudó. Lo que necesites, cuenta conmigo. Y conmigo, se unió Esteban. Yo también, dijo Felipe, ya sacando el celular para grabar. Esto va a ser épico. Camila se acercó a Alejandro. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Consigues piezas express? Voy a necesitar componentes que tal vez no tengamos aquí. Ya estoy llamando, dijo ella tomando el teléfono. Lo que pasó en las siguientes 6 horas fue algo que nadie en el taller olvidaría jamás. Alejandro se transformó en un maestro dirigiendo una orquesta. Cada movimiento era calculado, cada decisión era precisa. Diego, desmonta la culata mientras yo trabajo en el bloque del motor, ordenó. Esteban, limpia todas las piezas con desengrasante fuerte. Felipe, para de grabar y ayúdame a asegurar esa herramienta. El trabajo era intenso, casi frenético. Alejandro había entrado en una zona de concentración total, como si fuera un cirujano operando un corazón. Sus manos se movían con una precisión que hipnotizaba a quien lo veía. ¿Cómo sabe dónde va cada tornillo?, preguntó un cliente que estaba esperando, atónito. ¿Experiencia?, respondió Diego sudando, pero admirado. 30 años trabajando con motores. Camila llegó corriendo con las piezas encargadas. Conseguí todo. El proveedor dijo que nunca vio a alguien pedir piezas tan específicas así. Gracias, dijo Alejandro sin levantar los ojos del motor. Las horas pasaban. 5 de la tarde, 6 de la tarde. Doctor, Gabriel caminaba de un lado a otro, nervioso, mirando el reloj constantemente. ¿Va a dar tiempo?, preguntó por 10ª vez. Va a dar, respondió Alejandro. Pero Diego podía ver que estaba al límite físico. Trabajando 4 horas sin parar, las manos comenzaban a temblarle ligeramente. Alejandro, se acercó Diego, ¿quieres que termine esa parte? No, respondió firme. Si va a ser hecho, tiene que ser perfecto. La vida de personas depende de esto. Felipe, que había dejado de grabar para ayudar, observaba fascinado. Amigo, esto no es trabajo normal, esto es arte. 6:30 de la tarde, media hora para el plazo final. Alejandro estaba instalando las últimas piezas cuando su mano se resbaló y dejó caer un tornillo pequeño pero esencial. «¡Maldición!», murmuró, buscando desesperadamente en el suelo. «¡Lo encontré!», gritó Esteban, recogiendo la pieza de debajo de una herramienta. 6:50, 10 minutos para el plazo. Alejandro cerró el capó y se giró a Dr. Gabriel. «Puede probarlo». El abogado corrió al coche. Encendió la ignición y el motor ronroneó perfectamente. Pisó el acelerador y la respuesta fue suave, potente, como si el coche fuera nuevo. «Increíble», murmuró bajando del coche. «¿Cómo lograron hacer esto en 6 horas?» Diego miró a Alejandro, que estaba apoyado en la bancada, visiblemente agotado.
No fuimos nosotros, fue él. Doctor Gabriel se acercó a Alejandro. Señor, no sé cómo agradecerle. Puede que haya ayudado a hacer justicia para una familia que lo perdió todo. Solo hice mi trabajo, respondió Alejandro modestamente. No, usted hizo un milagro. Doctor Gabriel entró al coche y se fue a toda prisa rumbo a la reunión. Todos se quedaron allí parados, aún procesando lo que había pasado. 6 horas, negó Diego con la cabeza incrédulo. Lo hicimos en 6 horas lo que debería tomar 2 días. Felipe estaba mirando el celular. Gente, el video que subí de la Ferrari ya pasó de 1 millón de visualizaciones. Y miren los comentarios. Mostró la pantalla. Cientos de comentarios de personas queriendo saber más sobre el mecánico legendario. Otros ofreciendo trabajo. Algunos hasta reconociendo a Alejandro de sus épocas de competición. Este tipo es una leyenda viva, leyó Felipe un comentario. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar a este hombre? Alejandro López estaba muerto para el mundo, pero volvió de entre los muertos para salvar coches imposibles. Esteban leyó otro. Camila observó a Alejandro, que se había sentado en una silla y miraba sus propias manos. ¿Cómo te sientes? Cansado, respondió. Pero útil. Por primera vez en mucho tiempo, siento que hice alguna diferencia. La hiciste, dijo ella, sentándose a su lado. Y no fue solo hoy. Desde que llegaste aquí, cambiaste la vida de todos. También la nuestra, completó Diego. El taller nunca funcionó tan bien. Los clientes confían en nuestro trabajo por tu culpa. Alejandro sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Ustedes me salvaron. Literalmente me sacaron de la calle y me dieron una razón para vivir de nuevo. Tú te salvaste, corrigió Camila. Nosotros solo dimos una oportunidad. Felipe guardó el celular y se acercó al grupo. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo logras trabajar así con esa precisión, esa velocidad? Alejandro quedó en silencio por unos instantes. Porque ahora tengo un motivo. Antes corría para ganar trofeos. Ahora arreglo coches para salvar personas. ¿Y cuál es la diferencia? Toda la diferencia del mundo. Cuando trabajas para algo más grande que tú mismo, tus manos encuentran una fuerza que ni sabías que tenías. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Alejandro, eres una inspiración. No soy inspiración, solo soy alguien que aprendió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y en ese momento, sentado en un taller sencillo, rodeado de personas que se habían convertido en su familia, Alejandro López finalmente entendió que había encontrado su lugar en el mundo otra vez. Lo que Alejandro no sabía era que la reunión de Dr. Gabriel había sido un éxito total. Los testigos aceptaron declarar. El caso ganó fuerza y el empresario ebrio fue condenado. Pero había más. Durante el proceso, Dr. Gabriel contó la historia del mecánico que había reparado su coche a tiempo para que llegara a la reunión. La historia se extendió primero entre los abogados, luego entre periodistas y finalmente llegó a las redes sociales. Alguien conectó los puntos entre los videos de Felipe y la identidad real de Alejandro López. Era una tarde común en el taller cuando todo cambió. Diego estaba trabajando en una pick-up cuando vio una van de reporteros detenerse frente a Motores Elite. Luego otra y otra más. Alejandro, llamó nervioso. Creo que tenemos un problema. Alejandro levantó la cabeza del motor que estaba reparando y vio a los reporteros bajando de las vans con cámaras y micrófonos. Sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué quieren aquí?, preguntó. Felipe apareció corriendo. Amigo, explotó en internet. Alguien descubrió quién eres de verdad. Está en todos los portales de noticias. Mostró el celular a Alejandro. El titular decía: Alejandro Manos de Oro López está vivo y trabajando como mecánico en Bogotá. Debajo del titular, una foto antigua de él levantando un trofeo de campeón.
y al lado un print del video de Felipe reparando la Ferrari. ¿Cómo lo descubrieron?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Después de ese caso que ayudaste a Dr. Gabriel, la historia se filtró. Luego juntaron los videos, la descripción física, la forma de trabajar. No fue difícil conectar. Los reporteros se acercaban. Alejandro sintió que el pánico subía. 15 años escondido del mundo y ahora todo salía a la luz de una vez. «Señor Alejandro López», gritó una reportera, «¿es verdad que usted es el tricampeón colombiano de rally? ¿Puede confirmar que vivió en la calle durante estos años? ¿Qué pasó después del accidente que le quitó a su familia?» Las preguntas llegaban como balas. Alejandro retrocedió, apoyándose en la pared del taller. Camila llegó corriendo y se puso frente a él. «Gente, vamos con calma», pidió. «No pueden invadir así. Señora, somos de la prensa, tenemos derecho a preguntar». «Tienen derecho, pero él también tiene derecho a no responder», dijo Diego uniéndose a ella, formando una barrera humana. «Alejandro está trabajando. Si quieren hablar con él, agenden una cita». Pero los reporteros no desistían. «Señor López, usted desapareció del mundo automovilístico después de 2009. ¿Dónde estuvo todo este tiempo?» Alejandro miró aquellos rostros ansiosos, cámaras apuntadas hacia él, y sintió como si lo estuvieran atacando. Recordó los últimos días como piloto, cuando la prensa solo quería saber detalles morbosos sobre el accidente. «No tengo nada que decir», intentó entrar al taller. «Pero señor, la gente quiere saber. Usted era un ídolo nacional». «Era», repitió con amargura. «Ya no lo soy». Esteban cerró la puerta del taller, pero los reporteros se quedaron afuera. En pocos minutos había una verdadera multitud en la acera. Clientes que venían a dejar coches, curiosos que querían verlo de cerca, fans que recordaban la época dorada de Alejandro. «Esto va a ser insoportable», dijo Diego, espiando por la ventana. Felipe estaba hipnotizado con el celular. «Gente, los videos explotaron. El de la Ferrari ya tiene 5 millones de visualizaciones. Y miren los comentarios», mostró la pantalla. Cientos de comentarios de personas queriendo saber más sobre el mecánico legendario. Otros ofreciendo trabajo, algunos hasta reconociéndolo de sus épocas de competición. «Este tipo es una leyenda viva», leyó Felipe un comentario. «¿Alguien sabe dónde puedo encontrar a este hombre?» Alejandro López estaba muerto para el mundo, pero volvió de entre los muertos para salvar coches imposibles. Esteban leyó otro. Camila se acercó a Alejandro, que estaba sentado en una silla con la cabeza entre las manos. «¿Cómo estás?» «Destrozado», respondió. «Pasó tanto tiempo. Pensé que nadie más se acordaba». «Se acordaban, y ahora saben que no desististe, que encontraste una forma nueva de ser héroe». «Héroe». Rió sin humor. «Camila, soy un alcohólico en recuperación que lo perdió todo por ineptitud. Eres un hombre que transformó el dolor en propósito, que usa su talento para salvar personas». Afuera, la multitud crecía. Un hombre mayor se acercó a la puerta y gritó: «¡Alejandro! Me salvaste en 1998. Capoté en una curva en Medellín y tú te detuviste para sacarme del coche». Alejandro levantó la cabeza sorprendido. Otro hombre se unió. «Alejandro López, mi hijo era tu fan. Él partió el año pasado, pero siempre hablaba de conocerte». «Alejandro, vuelve a las pistas. Colombia te necesita». Diego abrió una rendija en la puerta y vio a la multitud. No eran solo reporteros, eran personas comunes, familias enteras, gente que había sido tocada por su historia. «Alejandro», dijo, «creo que necesitas ver esto». A regañadientes, Alejandro se acercó a la ventana. Vio decenas de personas sosteniendo carteles hechos a mano. «Gracias por no rendirte. Eres nuestra inspiración. Fuerza, campeón».
Una mujer sostenía una foto antigua de él celebrando una victoria. A su lado, su hijo pequeño lo miraba con admiración. «¿Por qué están aquí?», preguntó confundido. «Porque tu historia tocó a todos», explicó Camila. «No eres solo un expiloto que se volvió mecánico. Eres un símbolo de que es posible empezar de nuevo». Felipe seguía leyendo comentarios. «Escucha esto. Mi padre era alcohólico. Después de ver la historia de Alejandro, decidió buscar ayuda. Hoy lleva 3 meses sobrio». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Y este?», continuó Felipe. «Perdí mi empleo y estaba pensando en rendirme de todo. La historia de Manos de Oro me dio fuerza para seguir luchando». «Alejandro», Camila tomó su mano. «Estás ayudando a personas que ni siquiera conoces». Afuera, alguien comenzó a cantar el antiguo jingle que sonaba cuando él ganaba carreras. Otras voces se unieron. En pocos minutos, toda la multitud cantaba. Alejandro no pudo contener más el llanto. «No olvidaron al campeón», dijo Diego. «Y ahora conocen al hombre». Esteban se acercó al grupo. «Gente, hay una reportera afuera que parece diferente a las otras. Dijo que quiere hacer una nota seria, no sensacionalista». «¿Cómo así?», preguntó Camila. «Dijo que también perdió a alguien por el alcohol. Quiere contar la historia con respeto». Alejandro limpió sus ojos. «¿Qué historia?». «La historia de cómo un campeón se convirtió en alguien aún mejor». Miró a la multitud afuera, a los carteles de apoyo, a las familias que habían venido solo para mostrar cariño. Recordó las palabras de su hija. «Papá, siempre ayudas a las personas». «Está bien», dijo finalmente, «pero voy a hablar a mi manera». Diego abrió la puerta. La multitud guardó un silencio respetuoso cuando Alejandro apareció. Caminó hasta el medio de la acera, rodeado de personas que lo miraban como si fuera un héroe resucitado. «Gente», dijo, la voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «Gracias por estar aquí. No esperaba que alguien aún se acordara de mí». «Nunca olvidamos», gritó alguien. «Alejandro López eterno», completó otro. Él sonrió por primera vez en público después de tantos años. «Ya no soy el piloto que conocían. Solo soy un mecánico que intenta hacer la diferencia en la vida de las personas». «Y lo logra», gritó una mujer. «Mi marido vio tus videos y volvió a creer en sí mismo». Alejandro sintió el pecho calentarse. Tal vez aquella exposición no fuera solo sufrimiento. Tal vez fuera una oportunidad de mostrar que las caídas pueden transformarse en recomenzos. «Si mi historia puede ayudar a alguien a no rendirse», dijo, mirando directamente a las cámaras, «entonces tal vez valió la pena pasar por todo esto». La multitud explotó en aplausos y por primera vez en 15 años, Alejandro López se sintió completo otra vez. Un año después de aquel día que lo cambió todo, Alejandro estaba parado frente a un edificio que parecía salido de sus sueños más imposibles. La placa dorada en la entrada brillaba bajo el sol de la mañana. Centro de Rehabilitación y Oficina Social, Alejandro López. Manos que transforman. El complejo tenía 3 pisos. El primero era un taller mecánico gratuito para personas de bajos recursos. El segundo albergaba un centro de tratamiento para adicciones. Y el tercero funcionaba como escuela técnica para jóvenes necesitados, aprendiendo oficios. Camila se acercó a él, cargando un ramo de flores blancas, las mismas que él siempre llevaba al túmulo de su hija. «¿Cómo te sientes?» «Como si ella estuviera aquí conmigo», respondió Alejandro tocándose el pecho, «viendo todo lo que logramos construir». Era el día de la inauguración oficial. Cientos de personas se aglomeraban en la entrada. Ex habitantes de la calle que habían encontrado trabajo en el proyecto, familias cuyos coches habían sido reparados gratis, jóvenes que habían aprendido oficios,
personas que vencieron el alcoholismo en el centro de tratamiento. Diego llegó corriendo, vestido con un uniforme nuevo con el logotipo del centro. Alejandro, todo está listo adentro. Los primeros alumnos de la escuela técnica quieren conocerte. ¿Cuántos son?, preguntó. 50 en la primera turma, todos entre 16 y 20 años. Algunos salieron de la calle, otros nunca tuvieron oportunidad de estudiar. Esteban y Felipe aparecieron poco después. Felipe se había convertido en el encargado de las redes sociales del proyecto, documentando cada historia de transformación. Esteban coordinaba el taller gratuito junto a un equipo de mecánicos voluntarios. Los números de hoy son impresionantes, dijo Felipe animado. En un año atendimos a más de 1000 familias en el taller gratuito, formamos a 200 jóvenes y ayudamos a 300 personas en el centro de rehabilitación. Y hay más, completó Esteban. Ese programa de televisión que hizo la nota sobre ti trajo donaciones de todo el país. Hay gente queriendo abrir centros iguales en otras ciudades. Alejandro sonrió, pero era una sonrisa diferente al hombre roto que habían encontrado bajo el viaducto. Era la sonrisa de alguien que había encontrado paz. En ese momento, una familia se acercó. Era Dr. Gabriel, Lucía y el pequeño Mateo, ahora con algunos años más. «¡Tío Alejandro!». Mateo corrió hacia él y lo abrazó. «Mateo, ¿cómo has crecido?», lo levantó Alejandro. «¿Y cómo va la escuela?». «Muy bien. Y papá dijo que cuando crezca puedo trabajar aquí contigo». Dr. Gabriel se acercó. «Alejandro, no conseguimos agradecerte lo suficiente. Aquel día que arreglaste nuestro coche no salvó solo nuestro viaje al hospital, salvó nuestra fe en la humanidad y cambió nuestras vidas para siempre». Lucía completó. «Decidimos hacer trabajo voluntario aquí cada semana». «No necesitan agradecerme», dijo Alejandro, bajando a Mateo al suelo. «Ustedes me ayudaron tanto como yo a ustedes». Un coche conocido se detuvo frente al centro. De él bajó Víctor, el empresario de la Ferrari, pero no estaba solo. Trajo consigo un grupo de otros empresarios. «Alejandro López», lo saludó efusivamente. «Traje amigos que quieren conocer el proyecto». «Señor Alejandro», se presentó una empresaria. «Soy Ana Paula de la constructora Millennium. Queremos donar materiales para que expanda el centro». «Y yo», se unió otro hombre. «Represento una red de concesionarias. Queremos proveer piezas con descuento para el taller social». Alejandro se emocionó. «Gente, esto es lo que te mereces», interrumpió Víctor. «Aquel día que arreglaste mi Ferrari salvó mucho más que un contrato. Cambió mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida». La ceremonia oficial comenzó. El alcalde de la ciudad estaba presente junto a concejales, empresarios, periodistas y cientos de personas comunes. Pero quien más llamó la atención fue un grupo especial que llegó al final. Eran expilotos y mecánicos de los tiempos dorados de Alejandro. «¡Manos de oro!», gritó uno al verlo. «¡Por fin te encontramos!». Era Manuel, su antiguo jefe mecánico, ahora con cabello blanco pero con una sonrisa joven. «Amigo, te buscamos durante años. Cuando supimos que estabas vivo». Alejandro lo abrazó emocionado. «Manuel, ¿cómo estás?». «Estoy bien, pero tú estás increíble. Mira lo que construiste». Otros excompañeros se acercaron. Pilotos que habían corrido contra él, mecánicos que habían trabajado en su equipo, periodistas que cubrieron sus victorias. «Alejandro», dijo un expiloto, «queríamos pedirte una cosa». «¿Qué?». «Vuelve a las pistas. Como consultor, como entrenador, como quieras, el automovilismo colombiano te necesita». Alejandro miró alrededor al centro que había construido, a las personas que estaban siendo ayudadas, a Camila, que se había convertido en como una hija para él, a Diego, Esteban y Felipe, que eran su nueva familia. «Gracias por la invitación»,
dijo. Pero mi lugar es aquí ahora, aquí donde puedo hacer una diferencia real en la vida de las personas. Pero Alejandro, insistió el piloto. No entienden, interrumpió suavemente. Cuando corría, solo me ayudaba a mí mismo. Aquí ayudo a cientos de personas cada día. ¿Qué victoria creen que vale más? El silencio fue respetuoso. Todos entendieron que Alejandro había encontrado algo más grande que trofeos y medallas. El alcalde se acercó al micrófono para el discurso oficial. Señoras y señores, estamos aquí para inaugurar un proyecto que ya cambió miles de vidas. El Centro Alejandro López no es solo un lugar de trabajo, es un símbolo de que nunca es tarde para empezar de nuevo. La multitud aplaudió. El alcalde continuó. Me gustaría invitar al propio Alejandro López a hablar. Alejandro se acercó al micrófono, miró a aquella multitud y sintió el pecho apretarse de emoción. Hace 2 años estaba viviendo bajo un viaducto perdido en el dolor y el alcohol. Pensaba que mi vida había terminado. La multitud guardó un silencio total. Pero algunas personas especiales me mostraron que las caídas no son finales de historia, son oportunidades de empezar de nuevo mejor. Miró a Camila, que estaba llorando. Una mujer me enseñó que ayudar a otros cura nuestro propio dolor. Miró a Diego, Esteban y Felipe. 3 jóvenes me dieron una chance cuando no la merecía. Miró a toda la multitud. Y cientos de personas me mostraron que el valor de un hombre no está en lo que perdió, sino en lo que elige construir después de la pérdida. Los aplausos comenzaron suaves y crecieron hasta volverse ensordecedores. Este centro no es mío, continuó Alejandro cuando el ruido disminuyó. Es nuestro, de cada persona que cree en segundas oportunidades, de cada joven que quiere aprender, de cada familia que necesita ayuda. Sacó del bolsillo la foto arrugada de su hija, la misma que llevaba años cargando, y es especialmente de ella, dijo, mostrando la imagen. Ana Beatriz, que a los 8 años me enseñó que el mayor trofeo de la vida es ayudar a otras personas. No había ojos secos en la multitud. Entonces, hoy no inauguro solo un centro, concluyó. Inauguro una promesa, la promesa de que mientras tenga fuerzas, nadie que necesite ayuda será abandonado. La explosión de aplausos fue tan intensa que duró varios minutos. La gente lloraba abiertamente, otros gritaban palabras de apoyo. Felipe grababa todo, sabiendo que aquel momento quedaría para la historia. Cuando la ceremonia oficial terminó, las personas comenzaron a visitar el centro. En el taller social, familias traían coches averiados y salían con problemas resueltos gratis. En la escuela técnica, jóvenes aprendían no solo oficios, sino dignidad y autoestima. En el centro de rehabilitación, personas luchaban contra adicciones con el apoyo de quienes ya habían vencido la misma batalla. Camila se acercó a Alejandro, que observaba todo desde una veranda en el 2º piso. Lo lograste. Hiciste realidad el sueño imposible. Lo logramos, corrigió. Nada de esto existiría sin ti, sin Diego, sin todos los que creyeron. ¿Y tu hija? ¿Qué crees que diría de todo esto? Alejandro sonrió mirando la foto. Creo que diría, sabía que lo lograrías, papá. Sabía que eres capaz de arreglar cualquier cosa rota, incluso tú mismo, incluso yo mismo. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre el centro Alejandro López, cientos de personas seguían circulando por los pisos. Exhabitantes de la calle, ahora trabajando como mecánicos, jóvenes aprendiendo oficios, familias recibiendo ayuda gratis, personas venciendo adicciones. Felipe subió el video de la inauguración con el título Del viaducto al mayor centro social de la ciudad, la transformación completa de Alejandro López. En pocas horas, tenía millones de visualizaciones y miles de comentarios de personas de todo el mundo inspiradas por la historia.
Diego se convirtió en director técnico del centro. Esteban pasó a coordinar el taller social. Felipe documentaba cada historia de transformación, mostrando que los milagros ocurren todos los días cuando las personas deciden ayudar a otras. Camila creó una fundación para replicar el modelo en otras ciudades. En 5 años había centros similares en 10 estados colombianos. Y Alejandro finalmente encontró paz. Cada día llegaba temprano al centro, se ponía el overol de mecánico y trabajaba codo a codo con personas que, como él, habían encontrado una segunda oportunidad. Por las noches, antes de ir a casa, siempre visitaba el tercer piso, donde había un pequeño memorial con la foto de Ana Beatriz. «Otro día cumpliendo nuestra promesa, mi hija», susurraba. «Más vidas transformadas, más personas ayudadas». Y cuando salía del centro, caminando por la calle iluminada, Alejandro López sabía que había descubierto la verdad más importante de la vida. No importa cuán profundo caigas, siempre es posible empezar de nuevo. Y cuando empiezas de nuevo ayudando a otros, encuentras algo mucho mayor que trofeos o reconocimiento. Encuentras propósito, encuentras paz, encuentras la certeza de que tu vida hizo la diferencia. 5 años después de la inauguración, el Centro Alejandro López se había convertido en una referencia internacional en rehabilitación e inclusión social. Pero para Alejandro, el verdadero éxito no estaba en los números o premios. Estaba en la sonrisa de cada joven que aprendía un oficio, en la gratitud de cada familia que recibía ayuda, en la recuperación de cada persona que vencía una adicción, en la certeza de que Ana Beatriz, donde quiera que estuviera, estaba orgullosa del padre que nunca desistió de honrar su memoria. Y así, el hombre que un día fue humillado en un taller por pedir reparar un coche a cambio de comida, se convirtió en la prueba viva de que las manos correctas, movidas por el corazón adecuado, pueden arreglar mucho más que motores. Pueden arreglar vidas, pueden arreglar sueños, pueden arreglar el mundo, una persona a la vez.